Bueno, bueno, bueno. Voy a esperar unos minutos a que las personas que invité se unan. Em, ya, hola. Ya hay dos personas acá en la transmisión. Y ahora sí, tres. Bueno, pues buenas tardes. Esa es una actividad de mi universidad que consiste en enseñar motivación y sensopercepción. Espero sea de su agrado. Motivación. Gallardo nos dice que la motivación es una energía que nos activa, mueve y orienta en nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Por lo mismo, hay varios tipos de motivación, los cuales específicamente son dos. La motivación intrínseca. La motivación es la que proviene dentro de una persona, es impulsada por intereses personales, ya sea satisfacción interna o el disfrute de la actividad en sí misma. Unos ejemplos podría ser realizar actividades de voluntariado porque sientes empatía y te motiva a ayudar a los demás, o realizar algún deporte porque te encanta el desafío físico y la sensación de superación personal. Ahora, me gustaría de que escribieran en el chat algún ejemplo que se les viniera a la mente. Los espero.
A ver, primero dice, a mí me gusta jugar fútbol y el ejemplo sería, me gusta jugar los partidos porque me gusta sentir la victoria. Sí, sí, sería un buen ejemplo de motivación intrínseca. Otro comentario dice que cuando queremos hacer algo porque nos hace sentir bien. Sí, eh, es un ejemplo más parecido al primero que señalé. Y por último, a mí me gusta salir a caminar y tomar las fotos. Mm, más o menos, sería lo que te motiva a eh, sentir la belleza de la naturaleza, digamos, de las calles y cómo se reflejan a través de tus fotos, más o menos, ¿verdad? Bueno, lo que me comenta, sigo con la siguiente motivación. Bueno, las características que denota esta motivación en las personas sería que es más creativa, más comprometida con su trabajo. Esto aplica para trabajos en los que cada persona es apasionada por el mismo. Digo, no va a ser lo mismo una persona que es motivada por el dinero a una persona trabajando por el simple hecho de sentir pasión por su trabajo, lo cual le va a hacer que le eche más ganas y sea más productiva, más comprometida y tenga mejores resultados. Motivación extrínseca. La motivación extrínseca se basa en incentivos externos como recompensa, reconocimiento o castigo. Aquellas personas que estén motivadas extrínsecamente realizan una actividad principalmente para obtener una recompensa o evitar alguna consecuencia negativa. Ejemplos que coloqué acá fue llegar a ser el empleado del mes para poder recibir un bono extra o trabajar horas extra para recibir un aumento de sueldo. Me gustaría que escribieran algún ejemplo que se les viniera a la mente. A ver, dice, estudiar para obtener mejores calificaciones. Sí, más que nada para eso, porque no sería, por ejemplo, este mismo ejemplo, si fuera motivación intrínseca, sería estudiar para llenarme de conocimiento. Sin embargo, como es motivación extrínseca, estudias para obtener calificaciones simplemente por el hecho de obtener una calificación más alta. Espero otro ejemplo, a ver. Sí, igual parecido al anterior, ponerle mayor empeño para poder sacar buenas calificaciones, sí. Espero a ver si ponen otro ejemplo.
Bueno, como veo que no pusieron otro ejemplo, voy a seguir con la presentación. Unas características que el individuo presenta cuando es motivado extrínsecamente pueden llegar a ser más propensas al estrés, tener indiferencia con su trabajo y sentirse menos satisfecha con el mismo. Tal cual cuando no quieres hacer algo porque te motiva la pasión o te gusta saber sobre el tema, simplemente tendrás estas consecuencias que menciono. Teoría sobre la motivación. Teoría de la reducción del impulso. Esta teoría explica cómo se relaciona la conducta y el aprendizaje y la motivación. Según esta teoría, lo que favorece que repitamos una conducta es cómo nos sentimos después de hacerla. Fue desarrollada por Carl Jung en 1943 y menciona que si después de hacer algo nos sentimos bien, es más probable que volvamos a hacerlo, pero por otro lado, si después de hacer algo nos sentimos más, es menos probable que volvamos a hacerlo. La teoría humanista de Maslow. La teoría humanista de Maslow es una teoría psicológica que se enfoca en la satisfacción de las necesidades humanas. Según esta teoría, las necesidades humanas se pueden clasificar en 5 categorías jerárquicas: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima y las necesidades de autorrealización. La idea es que las necesidades más básicas deben ser satisfechas antes de que una persona pueda avanzar hacia la satisfacción de las necesidades más elevadas. Y aquí presento un pequeño gráfico en forma de pirámide para que se pueda entender mejor. Digo, las primeras necesidades que se deben em, ocupar, sí, ocupar sería pues obviamente respirar, comer, beber, dormir, reproducirse, las cuales son biológicas. Sin estas no tendríamos vida, se puede decir. De ahí va escalando a seguridad, las cuales consisten en seguridad física, de trabajo, familiar, ahorros, de propiedad y de salud. De ahí escala a la afiliación, necesidades sociales, emocionales, interpersonales, entablar amistades, tener relaciones familiares e interpersonales, sentimentales y afectivas. De ahí reconocimiento, necesidades de reconocimiento personal y del entorno, responsabilidades, promociones, fama, estatus, entre otros, y la que está en la cima, que es la autorrealización. Sin embargo, si no se satisfacen las primeras necesidades biológicas, no se podría llegar hasta la autorrealización ni escalar cada una de estas. Teoría cognitiva. Esta teoría menciona que las personas son motivadas por sus expectativas y creencias sobre lo que pueden lograr. La teoría cognitiva de la motivación sugiere que las personas son más propensas a trabajar duro y persistir en sus esfuerzos cuando creen que tienen la capacidad de lograr sus objetivos. De igual forma, esta sugiere que las personas son más propensas a trabajar duro cuando creen que sus esfuerzos serán recompensados. Digo, y acá hay una pequeña fórmula que es trabajo duro igual a reconocimiento. Y esta teoría es basada en atribución. Y para poder entender la motivación, está el ciclo motivacional, el cual empieza por una causa, un estímulo, una necesidad o un deseo, se crea la tensión, se hace la conducta o la acción, se llega a la satisfacción y finalmente se puede lograr el equilibrio interno. Pero si al realizar la acción o conducta no se llega a la satisfacción, se produce una frustración.
por lo que se cierra el ciclo. Sensopercepción. El término sensopercepción se compone de dos conceptos fundamentales, la sensación y la percepción. La sensación es un proceso cognitivo que consiste en la recepción de información, estímulos, del mundo exterior e interior mediante los sistemas sensoriales. Por otro lado, la percepción, de igual forma, es un proceso cognitivo que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones, por lo que ambas van de la mano. La sensopercepción es la manera en la que recibimos e interpretamos a nivel cerebral la información sobre el mundo que nos rodea a través de los sentidos. El proceso de percepción consiste en un reconocimiento, ya sea del objeto o la cosa que sintamos, la sensación, el estímulo, la interpretación, el qué es eso, más o menos se puede decir, y la significación, lo cual es por qué está ahí o qué hace ahí para nosotros. Conceptos básicos de la sensopercepción. De igual forma, sale la sensación, que es un proceso cognitivo que consiste en la recepción de información del mundo exterior e interior mediante los sistemas sensoriales. La organización perceptual, la cual es la fase en la que se genera una representación interna de un objeto y se crea el percepto de un estímulo externo. La representación es una descripción temporal del contexto externo de quien percibe. Identificación y reconocimiento. Esto implica dar significado a los perceptos. En esa etapa, la pregunta acerca del aspecto del objeto se convierte en una pregunta de identificación. ¿Qué es eso? Y una pregunta de reconocimiento. ¿Cuál es su función? El reconocimiento permite evocar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida, con los cuales comparan nuevas expectativas, lo que permite identificarlas y aprenderlas para interactuar en el entorno. Algo que ayuda en esto es la memoria, la cual es bastante importante en la percepción. El estímulo distal se refiere al objeto o evento en el que el entorno externo que está causando una respuesta o percepción en un organismo. De igual forma está el estímulo proximal, el cual se refiere a la representación sensorial del estímulo distal en el sistema nervioso del organismo, el cual es la información percibida y procesada por los receptores sensoriales. Y acá traigo un ejemplo. Si alguien ve un perro corriendo, el perro en sí mismo es el estímulo distal. Por el otro lado, el estímulo proximal sería la imagen visual del perro en la retina del ojo y la señal nerviosa que se transmite al cerebro. Eh, Me gustaría que pudieran armar un pequeño ejemplo.
Bueno, veo que están, no pusieron ejemplos en el programa y voy a explicar más o menos este ejemplo. Como dice el perro en sí, es el mismo estímulo distal, o sea, el simple hecho de que el perro esté ahí crea un estímulo en nuestra vista. Y el estímulo proximal es la señal nerviosa que llega a nuestro cerebro para crear la visualización del perro andando sobre la calle. Espero pueda quedar un poco más claro. Los códigos son sistemas rígidos que permiten hacer referencia a los elementos sobre los que se clasifican las experiencias o mecanismos vivenciales para organizar el entorno percibido. Mecanismos vivenciales están involucrados en el proceso de la percepción e implican tanto al espacio consciente como al inconsciente de la psique humana. Percepción subliminal. En el ser humano, el cual capta las sensaciones de manera consciente e inconsciente. Cuando lo percibido queda registrado en la mente de la manera inconsciente, es decir, sin llegar al nivel de la conciencia, se le denomina percepción subliminal. Psicofísica. La psicofísica es la ciencia que busca esclarecer las reglas que rigen las relaciones entre las propiedades físicas de los estímulos y los efectos psicológicos que estos generan, por lo, gen- por lo que generalmente se le asocia la psicofísica a los estudios de la sensopercepción, aunque existen muchos más fenómenos psicológicos que también son de interés de esta disciplina. Básicamente ese término unifica o toma de ambas partes de la física y la psicología para crear esta rama. Su enfoque de estudio busca estudiar las relaciones entre la actividad del encéfalo y el fenómeno de la sensación. Asimismo, se encarga de estudiar las relaciones cuantitativas entre los estímulos del entorno y la sensación. Psicofísica clásica. Un punto bastante importante en la psicofísica clásica es la ley de Weber. La ley de Weber es un principio que describe la relación entre la percepción de una diferencia en la intensidad de un estímulo y la magnitud física de estas diferencias. En términos simples, esta ley establece que para que una persona pueda detectar un cambio en la intensidad de un estímulo, dicho cambio debe ser proporcional a la intensidad inicial del estímulo. Y acá pongo un pequeño ejemplo en imagen. Em, la intensidad de este foco es bastante tenue. Sin embargo, cuando se compara con esta otra imagen, no hay tanta diferencia, pero si nos ponemos a más detallistas, sí se le puede notar una pequeña. Sin embargo, cuando lo comparamos esta imagen con un foco mucho más prendido, se puede notar la diferencia. Su postulado dice que Weber observó en que cuanto mayor es la intensidad física de un estímulo, mayor tiene que ser su incremento para que la variación sea perceptible. Y la fórmula es K es igual a incremento del estímulo sobre el estímulo. Y aquí traigo unos dos ejemplos, el cual menciona que si a una persona le dan una manzana de 100 gramos en una mano y otra manzana de 110 gramos en otra mano, no podrá percibir la diferencia entre ambas manzanas. En cambio, si se le da una manzana de 100 gramos en una mano y otra de 500 gramos en otra mano, la diferencia va a ser totalmente perceptible. De igual forma, puse estos cuadros de colores con un fondo gris para que se pueda mejorar la diferencia. Este tono de rojo es bastante parecido a este tono de rojo, pero a simple vista
o echándole un vistazo rápido no se nota tanto la diferencia, como en este caso en el que este tono rojo es más oscuro y este es súper más claro. Eh, Me gustaría que pusieran un ejemplo de este caso. Aquí mencionan que un balón es más grande que otro. Cuando vamos, que somos más altos o así. A ver, voy a tomar esa como ejemplo. Em, digamos, tenemos dos personas que miden una persona 1,70 y otra persona 1,71. A simple vista, no notas la diferencia de altura. Sin embargo, cuando te pones a medirlos con detalle, eh, claro, ya vas a encontrar la diferencia. Digamos, igual si pones a una persona de 1,70 y de 1,80, totalmente vas a ver la diferencia de altura. Menciona talla de zapatos. Bueno, pues digamos, si te pones a comparar una talla de zapatos del número 5 con el número 6, a simple vista no va a haber tanta diferencia, pero si comparas la talla de zapatos del número 5 con el número 8, la diferencia se va a notar totalmente. Continúo. Gustav Fechner. La principal contribución de Fechner a la psicofísica fue su desarrollo de un método para cuantificar la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones psicológicas. Esta relación se conoce como la función psicofísica. Fechner propuso que las sensaciones subjetivas siguen una ley matemática específica en relación con los estímulos físicos que la provocan. De igual forma como con Weber, hay una ley de Fechner, y esta ley establece que la relación entre la magnitud física de un estímulo y la magnitud subjetiva de la sensación que produce no es lineal, sino logarítmica. En otras palabras, un incremento en la magnitud física de un estímulo produce un cambio subjetivo más pequeño a medida de que la intensidad del estímulo aumenta. De igual forma, unos conceptos básicos para esta ley es el umbral absoluto. El umbral absoluto se refiere a la menor energía física que requiere para generar una experiencia sensorial. Fechner desarrolló técnicas experimentales para determinar los umbrales absolutos para diferentes estímulos sensoriales. Por otro lado, el umbral diferencial se define como el punto en que dos estímulos se reconocen como diferentes la mitad de las veces. Sensopercepción y visión. En la sensopercepción hay una clasificación de los órganos de los sentidos. La visión y la audición
El contacto, la presión, el calor, el frío y el dolor son parte del tipo cutáneo. El olfato y el gusto son tipo químicos. Y sinestésicos y vestibulares son de los postulares. Revisión experimental acerca de la sensopercepción. De acuerdo con Selbach, la sensopercepción es uno de los procesos básicos que permiten el desarrollo de otros procesos de orden superior, como son el aprendizaje, la memoria o el lenguaje. El proceso de sensopercepción comienza con una captación de un estímulo externo en los receptores sensoriales, ya sea en los ojos, en las manos, en la nariz, en la lengua o incluso las sensaciones proprioceptivas. Posteriormente, el estímulo ambiental arriba de alguno de los receptores sensoriales se convierte en señales eléctricas que se transportan por los nervios hasta el encéfalo y los centros sensoriales que se encuentran ahí. El encéfalo es bastante importante para la sensopercepción, ya que da la interpretación de las señales recibidas para luego darles un significado. De igual forma como el ciclo motivacional, hay un proceso sensoperceptual. Eh, Empieza por un estímulo ambiental, recepción del estímulo, lo cual crea una señal eléctrica hacia el cerebro, la cual da lugar a un procesamiento y percepción de la señal y hace que ejecutemos una serie de acciones o conductas a partir de esa sensación. Psicofísica del color. La visión. Para que la visión de un individuo sea adecuada se deben cumplir ciertas condiciones indispensables. Energía luminosa que el ojo pueda captar, un sistema visual sano, el cual pueda realizar su proceso adecuadamente, o en palabras más fáciles que tenga una buena vista, necesidades de bordes, ya que sin estos no hay posibilidad de tener un cambio visual gris y ceguera. El, en cambio el borde sería entonces el cambio de luminosidad. Si vemos cualquier objeto a nuestro alrededor, se logra ver este fenómeno en cómo el cambio de luz hace que tengamos esa percepción de bordes. La inhibición lateral, que provoca que exista un mayor contraste de luz y obscuridad. Cambio de tiempo. El ojo tiene movimientos involuntarios mínimos que ayudan a que la imagen retiniana se quede fija y los bordes sigan percibiéndose, pero en pequeños cambios. La luz. Gilabert define la luz como la forma de la energía radiante que es capaz de estimular la retina del ojo humano, provocando un proceso consciente que da lugar a las sensaciones visuales. El color. De igual forma, para Gilabert, el color es el atributo de la luz que hace corresponder de forma unívoca a cada distribución espectral una sensación. Esta sensación está condicionada por la intensidad y duración del estímulo, el estado de adaptación del observador, el área de la retina afectada y el contraste luminoso y cromático con el que se percibe. El color psicofísico es la cualidad de la radiación visible que facilita diferenciar lo contrastable entre dos imágenes de las mismas dimensiones, forma y estructura, siendo estas distinciones de la misma naturaleza que las producidas por una diferencia en la composición espectral de la radiación que interviene durante la observación. El color percibido es una cualidad de la percepción visual por medio de la cual la persona puede diferenciar entre dos imágenes del mismo tamaño, forma o textura, con base en las distinciones en la composición espectral y las radiaciones relacionadas con la observación. Las constancias perceptuales son características básicas del color que se percibe con superficies que la emiten. El color percibido, propiedad de la percepción visual y puede describirse por nombres de color.
todos los nombres que conocemos de los colores, así como combinaciones de colores. Luminosidad, propiedad de la sensación visual según la cual una superficie emite más o menos luz. El tono, propiedad de la sensación visual según la cual una superficie parece equivalente a uno o a más proporciones de dos colores percibidos: amarillo, naranja, rojo, verde, azul o morado. Esta definición se divide en colores percibidos de dos clases: el color percibido cromático, color percibido sin tono; color cromático, color percibido con tono. El contenido de color es la propiedad de la sensación visual según la cual una superficie parece mostrar más o menos color cromático. Forma. Es un área que sobresale del resto de lo que estamos viendo debido a que tiene un borde o bordes contiguos. Algunas formas que se perciben mucho más grandes que otras, aun cuando sean del mismo tamaño. Fondo. Es aquel que se encuentra detrás del objeto y que tiene la función de punto de consideración ante el tamaño. La claridad es la luminosidad de una superficie estimada con la luminosidad de otra superficie igualmente iluminada que parece blanca o altamente difusora. Croma. Contenido de color de una superficie evaluado en proporción a la luminosidad de una superficie igualmente iluminada que parece blanca o altamente difusora. La saturación. Contenido de color de una superficie evaluado en proporción a su luminosidad. Percepción del espacio. La percepción del espacio en términos de psicología se refiere a cómo los individuos perciben y organizan el entorno que los rodea. Dentro de esto está la percepción visual. La vista es uno de los principales sentidos que utilizamos para percibir el espacio. Nuestro sistema visual nos permite determinar la distancia, la profundidad, la posición relativa de los objetos en el entorno. La cognición espacial. La percepción del espacio está estrechamente vinculada con la cognición espacial, que implica la capacidad de comprender, recordar y manipular mentalmente la información espacial. Percepción de la profundidad. La percepción de la profundidad nos permite percibir la distancia entre los objetos y determinar si están cerca o lejos. La visión binocular y las claves de profundidad como la superposición, textura y la perspectiva son fundamentales para esta percepción. Organización perceptual. Nuestro cerebro organiza y estructura la información espacial para que podamos dar sentido al entorno. Los principios de organización perceptual como la proximidad, la similitud, la continuidad y el cierre nos ayudan a agrupar elementos visuales y percibir formas coherentes, lo cual tiene que ver bastante con la psicología de la Gestalt. Percepción de distancia. Cuando observamos a nuestro alrededor podemos hacer un cálculo de distancia que hay entre uno mismo y cualquier objeto, y al caminar no chocarnos o golpearnos con él. Por lo que, ¿cómo podemos realizar tal cálculo? La distancia puede ser percibida en tres sentidos: desde el observador, entre los objetos diferentes y en su profundidad. La distancia entre la persona y el objeto se conoce como distancia egocéntrica. Por otra parte, la distancia entre objetos se llama distancia relativa. La percepción de la distancia suele ser bastante inconsciente, ya que si no nos estaríamos pegando con todo. Percepción de movimiento. Percepción de movimiento. La percepción de movimiento es un factor elemental de la percepción visual del entorno y tiene un rol significativo en el reconocimiento de formas. De igual forma como en el color, el movimiento es generado en el encéfalo por medio del procesamiento de información neuronal como resultado de un conjunto de estímulos en la retina. Estimulación visual son series de imágenes estáticas pasadas a una velocidad necesaria que genera la percepción de movimiento.
Teoría del movimiento aparente, desarrollada en 1943 por Max Wetemer. Y dice, si se incrementa la frecuencia de las imágenes hasta llegar a la llamada frecuencia de fusión, el procesamiento neural de la información en el cerebro transforma el estímulo discontinuo en percepción de luz continua y estable. Esto hace que las películas animadas mm, de años atrás eh, se note como movimiento, ya que dibujaban miles de hojas simulando el movimiento de los personajes. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención y gracias por estar presente en la clase. Gracias.